A los 54 años, Ana Iris Román Martínez desapareció la mañana del 4 de julio de 2024 cuando salió de su vivienda a visitar a su padre. Desde ese entonces se suma a la lista interminable de personas desaparecidas en República Dominicana. Hoy conversamos con su hija, Evelyn Abreu, quien a raíz de este hecho fundó la Asociación Dominicana de Familiares de Desaparecidos. Hola, mi nombre es Evelyn Abreu, soy periodista y activista social por los derechos de las personas desaparecidas en República Dominicana. Actualmente presido la Asociación Dominicana de Familiares de Desaparecidos, ASODOFADE, y nada, muchas gracias por el espacio. Conocí a Evelyn desde hace un buen tiempo porque es periodista y obvio que tenemos algún tipo de relación, ya sea que nos leamos o que veamos el trabajo de una y de la otra. Y tengo que confesar, Evelyn, que para mí fue muy chocante retomar o tener una conversación contigo a raíz de lo que pasó con tu mamá, porque generalmente uno en los medios de comunicación o en el área de comunicación está acostumbrado a hacer historias sobre otras personas, pero nunca piensa que también podríamos vernos afectados por una u otra cosa. Quisiera, ante todo, darte las gracias por estar aquí con nosotros, por revivir preguntas que sé que ya te han hecho anteriormente, pero sí quisiera que arrojáramos luz con relación no solo al caso de tu madre, sino también de los cientos de desaparecidos que todavía están en esa misma situación aquí en República Dominicana. Gracias a ti por el espacio y también por sumarte, porque nosotros como periodistas tenemos una responsabilidad social muy grande de también alzar la voz por este tipo de causas como son los desaparecidos en nuestro país. Evelyn, tu madre, Ana Iris Román Martínez, desapareció el 4 de julio de 2024. Quisiera que nos pusieras al tanto de hasta dónde ha avanzado la investigación en estos momentos, qué tipo de información tienen ustedes hasta esta fecha. Lastimosamente ya mi madre tiene 1 año de desaparecida y esta es la hora que no tenemos rastro de ella, a pesar de que nosotros compartimos con la policía, con el DICRIN especialmente, el reporte de llamadas y también la ubicación donde se rastreó por última vez el teléfono de mi madre. Sin embargo, esta investigación no procedió, no avanzó. Intentamos como familia, sin tener los recursos, buscar un abogado y al final el abogado se retiró del caso. La fiscal Jessica Durán, que pertenece a la Fiscalía de las Caobas, era la persona que estaba llevando el caso. Desde el principio nosotros notamos irregularidades en la comunicación con ella. Hemos intentado acercarnos, saber un estatus de cómo va la investigación, pero no ha procedido. Lastimosamente no tenemos ningún tipo de información, a pesar de la presión que hemos hecho, incluso en los medios de comunicación que han sido aliados para visibilizar el caso. No sabemos nada. Lo último que se supo en cuanto a esta parte administrativa es que la fiscal se declaró incompetente en el caso. Entonces, ella se declara incompetente y el abogado se retira. Es algo muy frustrante para nosotros como familia porque nos pone a pensar, pero caramba, ¿en manos de quién está la justicia de este país? Cuando primero conocí sobre el caso de tu madre, ustedes comentaban sobre cómo ella sale de tu casa para visitar a tu abuelo. Cuéntanos un poco sobre cómo fue ese día para que la gente también conozca de este caso. Ella acostumbraba salir 3 veces a la semana, Indira, a visitar a mi abuelo, a su papá, porque mi abuelo había enviudado recientemente. Entonces mami iba 3 veces a la semana, le hacía desayuno, le limpiaba la casa, compartía con él. Ese día, 4 de julio, jueves, a las 7:32 de la mañana, mi mamá sale tempranito de su casa, como era de costumbre, a visitar a mi abuelo. Mi mamá nunca llegó a su destino, ella nunca llegó donde mi abuelo. Por eso nos dimos cuenta que había pasado algo. Y no es normal que ella se ausentara, que ella apague el teléfono, que ella se incomunicara. Ahí fue que se nos prendieron las alarmas, cuando todos los familiares empezamos a llamar al teléfono de mi madre y no nos contestan, pero el teléfono seguía encendido. Entonces, una familia mía, una prima, se le ocurre la idea de llamar de un número desconocido porque no está registrado en el teléfono de mi madre, y a ese número sí le contestan la llamada, pero no le hablan. Ella sí sintió como una voz como cohibida, pero entonces apagaron el teléfono inmediatamente y desde entonces jamás lo volvieron a encender. Fue algo muy, muy difícil, muy, muy frustrante, como te digo. Al momento en que presumen ustedes
que algo andaba mal, se acercaron de inmediato a las autoridades. ¿Cómo fue ese proceso que muchas veces uno ve en las películas, por ejemplo, que dicen que esas horas son cruciales para seguir algún rastro de la persona desaparecida? En el caso mío, yo estaba fuera del país y le dije a mis hermanos, que son las personas más cercanas y directas de mi madre, por favor vayan a poner una denuncia, las primeras horas son cruciales, tenemos que movernos rápido, vamos a imprimir una foto de ella. O sea, yo armé como un plan por teléfono en lo que yo buscaba un vuelo, que fue muy difícil toda la situación, pero mientras yo llegaba a Santo Domingo, orienté a mis hermanos recorrieron como 5 destacamentos, Indira, porque las familias no saben dónde tienen que ir y hay algo muy difícil, que es que las mismas autoridades desorientan. A mis hermanos les decían, no, tienen que ir al Palacio de Justicia, tienen que ir a tal sitio, y cuando yo llegaba a esos lugares, ellos mismos le decían, pero ¿y quién fue que lo mandó aquí a ustedes? Porque aquí no es. Hasta que yo llegué al país y yo investigué y di con una persona que de verdad fue muy prudente y me dijo, mira, tú tienes que ir al departamento de desaparecidos que queda en Antipandillas, en la avenida San Martín. Ahí es que te van a tomar la denuncia porque es una desaparición. Desde ahí empezó la odisea. Entonces inmediatamente arrancamos para allá a poner la denuncia, pero en ese lapso de tiempo pasaron más de 3 días porque yo no estaba en el país. Mi mamá se desaparece un jueves, eso fue un domingo que yo logro poner esa denuncia, pero a mis hermanos le habían dicho, como quiera, que hasta que no pasaran 72 horas no la iban a poner la denuncia. Nos encontramos 2 trabas. La primera, que no nos decían dónde era que se ponía, y la segunda, el tiempo de espera, las 72 horas, que es algo que nosotros como asociación estamos luchando para que eso se elimine. Ese tiempo tiene que eliminarse porque es mucho. Y entonces así fue ese proceso tan tedioso de poner la denuncia finalmente. Justo te voy a preguntar sobre eso, sobre el tiempo que pasó para que te dijeran a ti al fin que... Sí. El lugar en que te tenías que dirigirte para poner esa denuncia. Eso también evidencia cómo se manejan las cosas aquí en nuestro país, que nos quejamos cuando se manejan así en otros ámbitos. Pero imaginen ustedes en una situación tan complicada como esta de una persona desaparecida. En medio de esa desesperación, tener que lidiar también con la confusión, porque simplemente no saben los que se supone que tienen que saber, tiene que ser muy frustrante. Claro que sí, y desespera, porque y te digo que ella se desaparece un jueves y finalmente el domingo es que logramos poner esa denuncia. O sea, esos días previo a poner la denuncia fueron muy desesperantes para nosotros y frustrantes también. Comentabas sobre ese proceso de investigación, sobre cómo todas esas trabas ustedes han tenido, pero también quisiera que me comentaras qué impacto, si pensamos desde el 4 de julio de 2024 hasta esta fecha, qué impacto tiene esto en ustedes como familia y sobre todo también en ti, porque tú has recorrido un camino muy difícil y en medio de este camino también estás tratando de ayudar a otras personas. Como familia fue, como te digo, frustrante, todavía lo sigue siendo porque a un año de la desaparición nosotros vemos que las autoridades no dicen nada, a pesar de todo el trabajo que se ha venido haciendo en paralelo con otros casos, que ya somos una asociación, pero a nivel psicológico la salud de uno se afecta muchísimo, a nivel económico se gasta mucho dinero porque tú tienes que estar día tras día en la calle volanteando afiches. Yo llegué a ir, Indira, al Conde 3 veces porque a mí me decían que la vieron ahí. Yo llegué a ir en un mismo día 3 veces, que un señor me dijo, mi niña, pero tú has venido 3 veces por aquí ya. O sea, la desesperación es enorme. Los pies míos llegaron a sangrar de tantas veces que yo caminé buscando a mi mamá. Yo me metí a la 42 a punto de arriesgar mi vida y alguien del DICRI me dijo, no, tú no vas a entrar sola, tú vas a venir, yo te voy a llevar, si tú quieres entrar vas a entrar, pero no sola. Yo estaba dispuesta a lo que sea, a preguntar por mi mamá con afiches en ese lugar. Fueron días duros, muy difíciles y todavía esta es la fecha que yo me sueño con mi mamá y cuando me sueño con ella es muy duro porque yo despierto y no la tengo y no tengo rastro de ella. Entonces yo decidí en medio de todo ese proceso, hacer algo por los demás, porque yo siento que aunque no me la devuelve, me hace sentir mejor
que estando del lado de la víctima solamente y no hacer nada. Entonces, por eso es que nace Asodofare, desde esa lucha también que uno vivió en carne propia, para que a otros se le pueda alivianar el camino y que sepan desde que desaparece un pariente, primero que no están solos, tienen un grupo de apoyo, tienen orientación, tienen un canal de visibilización, tienen también una orientación de dónde deben ir a poner la denuncia y qué cosas deben decir, cómo deben proceder, qué pueden exigir. ¿Hay alguna cifra sobre la cantidad de desaparecidos en nuestro país? ¿Alguna cifra oficial o tienen ustedes algún estimado? Nosotros empezamos a trabajar este año precisamente con estadísticas, pero nos hemos dado cuenta, y todo el mundo quizá lo ha notado, que entre las estadísticas oficiales de la Procuraduría y también las estadísticas que maneja la policía, Asodofare, hay discrepancias, y yo quiero explicar por qué, porque una discrepancia notoria. Las estadísticas que llevan ellos son diferentes porque en la mayoría de casos no son todas las que entran en la base de datos. Cuando alguien va, por ejemplo, a poner una denuncia, no siempre se la aceptan. Nosotros tenemos registrado casos en Asodofare de personas que han ido a poner una denuncia al Departamento de Desaparecidos y no se la han puesto porque se trata de una persona que tiene una condición de salud mental. Es un caso muy triste el que voy a mencionar. Es una jovencita que nació con una condición en su cerebro y ella desapareció y la mamá fue al departamento y no se la pusieron la denuncia. Entonces, un caso así no entra en una estadística oficial del país, pero nosotros, como una organización de la sociedad civil, como una organización de familiares desaparecidos, no le vamos a dar la espalda a esa madre, porque entonces eso es también agravar el duelo que ella está pasando por esa desaparición. Por eso hay tanta discrepancia, porque muchas veces las personas desaparecen y no llega a ponerse una denuncia. ¿Por qué otra razón? Porque en los pueblos, en las comunidades recónditas de este país no existe un departamento de desaparecidos y muchas veces esas familias no pueden llegar a Santo Domingo, no pueden desplazarse a ponerla la denuncia. Entonces esas desapariciones no entran en esas estadísticas, por eso hay tanta discrepancia, porque no hay un aislamiento institucional, no hay centros de atención, no hay en esos lugares, no hay un departamento, como te digo, y muestra de ello fue el caso mediático de Sudishka Conanqui, una zona como Punta Cana no tiene un departamento de desaparecidos. Por eso el afiche de Sudishka lo tuvieron que hacer la familia, por eso estaba en inglés. Ese afiche que circuló en las redes, que fue tan mediático, todo en inglés, que yo se lo pregunté a ellos por qué tienen esta información en inglés, me dijeron es que lo tuvimos que hacer nosotros porque ellos no tienen. ¿Conversaste entonces con los familiares de esta joven de origen hindú sí, que se perdió aquí en Punta Cana? Sí, curiosamente ellos se comunicaron con la asociación primero que incluso con la policía, porque ellos buscaron en Google asociaciones o entidades de desaparecidos en República Dominicana y le aparecimos nosotros. Ellos empezaron a comunicarse con nosotros, inmediatamente ocurrió la desaparición. Entonces, ¿qué hicimos? Le orientamos, le dijimos qué tenían que hacer, cómo tenían que moverse. Eran personas que incluso son personas que no hablan español y eso dificultaba aún más la comunicación cuando ellos llegaron a Punta Cana a intentar poner la denuncia. Entonces, lo que le dije en ese momento, que tenían que conseguirse un reporte policial. Yo le dije, entiendo que quizás no hay un departamento de desaparecidos en Punta Cana, pero sí tienen que conseguir un reporte policial de la desaparición de la joven. Y así lo hicieron y estuvimos conversando directamente con la mamá y con el papá de la joven. Recuerdo, ahora que tú mencionaste ese caso, que en su momento salieron muchas personas diciendo que no recibían el mismo trato cuando se trataba de desaparecidos de República Dominicana. Tú que estuviste de cerca, ¿consideras que esto pasa o cómo evaluarías tú ese caso puntualmente? Yo realmente pude notar que las autoridades dominicanas sí cuentan con los mecanismos de rigor para poder buscar a una persona desaparecida. Y ese caso lo mostró, lo puso en evidencia. Y aquí el tema no es que ellos hayan desplegado toda esa tecnología de punta para buscar a esa joven, porque no estamos cuestionando que ella se lo merezca o no, sino que si ellos lo tenían disponible para ella, lo pueden utilizar para un dominicano que se desaparece. O sea, para un ciudadano dominicano, ¿por qué no desplegar esos recursos que ya están
ahí, porque no fue que lo fabricaron para ese caso. Ya esos recursos existían, Indira. Y aquí la cuestionante es por qué en los casos del día a día de los desaparecidos no vemos que se trate igual, que se desplieguen esos recursos. También ya para finalizar con ese caso, recuerdo que mucha gente criticó a los padres porque decidieron, al menos esa es la información que tenemos de este lado, que decidieron suspender la búsqueda o finalizar ese proceso. Tú que además del caso que tienes, que continúas buscando a tu madre y que ves a otras personas, ¿piensas que pecamos al juzgar a personas que decidan, bueno, yo suspendo la búsqueda de mi familiar o de mi ser querido? Eso es algo muy personal, porque cuando a uno se le desaparece un ser querido, cada quien lo vive de una manera diferente y hay que entender que eso es un duelo. Y es peor que la muerte porque tú no tienes un cuerpo, tú no tienes un cierre, tú no sabes dónde está esa persona. O sea, me quiebro de verdad de hablarlo porque es muy duro. Y esa familia sí fue juzgada, no solamente porque ellos decidieron suspender la búsqueda, sino también porque ellos se fueron del país. Ellos se fueron de República Dominicana aún en medio de la búsqueda, pero la gente no sabe que ellos tienen hijos pequeños y ellos no tenían con quién dejarlo. En Estados Unidos no cualquiera te cuida a un niño. Eso es un detalle que no todo el mundo conoce. Eso por un lado. Lo otro es que la religión de ellos es una religión que no todo el mundo entiende. Ellos quisieron darle un cierre, hacer una ceremonia privada para cerrar y para despedirla a ella. No conocemos a profundidad sus creencias religiosas y qué es lo que practican en sí, pero sí estuvo mezclado a eso, a algo espiritual, a una razón espiritual. Quizás ellos hicieron eso porque eso le daba paz en ese momento y ellos entendían que tal vez a ella también como hija la estaban de alguna manera despidiendo de este plano terrenal. Es lo que yo quiero entender y respeto muchísimo, porque yo sé lo que se siente vivir un duelo de una desaparición. Cada quien lo vive diferente. ¿Cómo sigues tú en tu día a día, sabiendo que tu madre no está y que la vida tan cruel como pueda sonar continúa? Paradójico lo que voy a decir, porque yo me he sumergido mucho en el mundo de los desaparecidos y es paradójico porque quizás una persona común diría yo no quiero saber nada de eso me va a hundir más, pero a mí me ha ayudado bastante a poder ayudar a otros y a sumar mi voz, porque en el país no existía una institución que hablara por los desaparecidos. Entonces, primero Dios me encomendó esa causa y eso es lo que me ayuda a día tras día yo tener un motivo, a pesar de no tener a mi madre, de yo tener un motivo por el que luchar y que sé que donde quiera que mi mamá esté, ella se sentiría orgullosa de que yo decidí usar el dolor que me causó su ausencia, su desaparición, para yo ayudar a otros, porque el corazón de mi mamá era así o es así. Entonces eso es lo que me mantiene a mí, primero mi fe en Dios y segundo este proyecto, que al yo ver que han aparecido personas gracias a ese proyecto, eso para mí me hace sentir bien y sé que a mi mamá donde quiera que esté también. Nosotros tenemos un tema también de estigmatización. Yo tengo otro caso en la asociación de una joven que solía trabajar en Sosúa. Se desaparece, ya no estaba vinculada a ese trabajo, pero por el pasado que ella tuvo trabajando en Sosúa y que hay un estigma de las muchachas que trabajan en esa zona, le dijeron a la familia que no la buscaran, que le dijeron así mismo a la madre, usted no tiene que preocuparse porque a lo mejor ella se fue porque quiso. Ella trabajaba en Sosúa. Por favor, trabajaba, no significa que trabaja. Y aunque trabaje, ella tiene el derecho a ser buscada. Justo te iba a preguntar sobre eso, porque todo esto que tú me mencionas demuestra que hay exclusión social en ciertos aspectos y en ciertos casos específicos. Por ejemplo, si tú tienes algún tipo de padecimiento de una enfermedad mental, si tú perteneces a cierta clase o a cierto grupo, no necesariamente se trabaja de la misma manera. Eso es correcto. Lamentablemente hay estigmatización por personas que consumen sustancias, personas que tienen depresión, que tienen ansiedad. Hay un tema también de patrones de desapariciones anteriores que es grave. Digo que es grave por lo siguiente: una persona con Alzheimer es una persona que tiene riesgo de desaparecer. Entonces puede ser, y ha pasado, que la persona haya tenido un lapso, que haya desaparecido quizás por un momento, no recuerde su hogar, y ya eso lo toman en cuenta para la hora de tú poner la denuncia, si ellos deciden buscar a la persona o no. Eso le juega en contra a los familiares y es una información que pone al descubierto las negligencias de las autoridades, porque es una persona vulnerable y que necesita ser buscada. Ellos hacen todo lo contrario. No, ya ese se desapareció y se lo dicen hacia los familiares para que ya es una persona recurrente. No, tiene una condición, no es porque quiere.
Aparte de que lamentablemente en nuestro país con el tema del Alzheimer hay una situación bastante grande. Hay muchos adultos envejecientes que se han desaparecido lastimosamente por esa condición. Esa gente son vulnerables, es una población vulnerable a la que tenemos que prestarle atención. Tú mencionabas también sobre casos resueltos. Antes de pasar a esa pregunta, quisiera saber cuántos casos ustedes manejan en estos momentos y desde que fundaste más bien esta asociación, ¿cuál ha sido la cantidad de casos que ha manejado? Alrededor de 102 familias hemos tenido la oportunidad de acompañar y es algo que para ser una entidad relativamente joven desde su creación nos llena de mucho orgullo. A Dios sea siempre la gloria y la honra por eso. Hemos tenido la oportunidad también de lograr a través de Asodofade que aparezcan personas que se hallen con vida. Por ejemplo, el caso de Gabriel Payano Peña, un joven que tiene una condición de salud mental y se le fue a la madre de su casa en un momento de descuido y gracias al grupo de WhatsApp que tenemos y de tanto que posteamos las fotos de los desaparecidos, una persona compartió la foto y resulta que un guagüero lo vio y lo encontró y grabó un video y le dijo, por favor, mire, este es el muchacho que están reportando en el grupo de desaparecidos, vengan a buscarlo, está en tal sitio. Y la madre, o sea, gracias a Dios, la familia se desplazó y logró encontrar a su hijo sano y salvo. Simplemente se extravió y cayó en otra provincia. Tenemos también otro caso de Arturo de la Rosa, un joven que el año pasado en octubre fue a trabajar en un colmado, tuvo una discusión con el dueño del colmado y desapareció. Estuvo desaparecido por 2 meses. Nosotros publicamos el caso muchísimo en la prensa, hicimos muchas entrevistas apoyando a la familia, o sea, y lo hicimos un poco mediático y gracias a eso el joven estaba detenido de manera irregular, se le violaron todos sus derechos como ciudadano, pero por la presión que se hizo en los medios, alguien vio a ese joven en una cárcel, en una parte que es aislada y tuvo miedo y le dijo, a ese muchacho hay que soltarlo. Parece que el caso estaba muy sonado y ellos se atemorizaron, lo soltaron. También tenemos otros casos de Reyby Romero Díaz, un joven de las Matas de Farfán, que conducía un camión lleno de aguacates y lastimosamente él fue asesinado. 3 años después, gracias a este grupo, alguien en el grupo publicó las osamentas que fueron halladas en San Pedro, en la zona donde él desaparece. Y la mamá me llama y me dice, Evelyn, yo tengo un presentimiento, subieron ahí en el grupo las osamentas en San Pedro, mi hijo desapareció en esa zona. Yo le dije, váyase al hospital más cercano de esa zona de San Pedro e investiguen, porque generalmente tienen una unidad de patología forense ahí y quizás hacen las pesquisas en esa zona. Y así mismo lo hizo. Ella se hizo una prueba de ADN y resultó que sí, que era su hijo. Nadie quiere encontrar una persona de esa forma, pero ya ella tiene un cierre, ella sabe qué pasó y gracias a este grupo ella pudo encontrar los restos de su hijo. ¿Cómo te sientes tú al ver los frutos de una labor que nace del dolor? Realmente me siento más cerca de mi mamá. Cada vez que yo veo frutos, ese regocijo que siento en el alma me acerca a mi madre de alguna manera porque fue por ella que nació Asodofade. Y los planes de Dios, a veces uno no lo entiende, cuáles son los propósitos que Él tiene con la vida de uno, pero yo me dejo usar por Él y en su momento yo oré para que Él me revelara qué hacer con ese dolor y qué Él quería. Y todo lo pongo en sus manos, todos los pasos que da Asodofade, todo lo que se hace en las manos de Dios y guiado por Él. Entonces me hace sentir paz de alguna manera ver estos frutos. Imagino que la lista es larga. ¿Qué cantidad de casos de los que ustedes manejan todavía siguen pendientes de algún tipo de solución? Bueno, de algún tipo de solución te puedo decir más de 70 casos sin resolver, la mayoría en estatus de archivados, casos que de hecho estamos trabajando para hacer un reportaje solo de casos archivados, para que saquen esos archivos. Vamos a trabajar eso ahora próximamente. Entonces sí tenemos bastante casos que no han sido resueltos. También si nos ponemos a pensar, y quiero que quienes vean este video hagan el ejercicio, ustedes tienen y trabajan con unos casos y como asociación que apenas empieza, es una asociación pequeña y demás, pero imaginémonos también del otro lado las demás personas que también están por su cuenta buscando a sus familiares o los que maneja incluso el propio Ministerio Público, las propias autoridades. La cantidad es inmensa al final. Alarmante. Yo diría que para un país como el de nosotros, que no es un país
enorme como México, Colombia, Brasil, que es donde de la región donde más desapariciones hay, es relativamente pequeño, es demasiado. Es una epidemia lo que hay de casos de desapariciones y como te digo, muchas veces no pueden ni siquiera llegar a poner una denuncia a Santo Domingo. Esos casos se quedan rezagados. Para mí yo lo defino como una epidemia realmente. Hay algunos casos, Evelyn, por ejemplo, que recuerdo ahora, está el de la señora Rosa María Mora, que desapareció en 2017. Recuerdo todo lo que generó su desaparición, las conversaciones que generó el hecho de que ella desapareciera, porque su familia lo hizo muy público y los veíamos en la prensa buscándola, pidiendo, se prometió mucho, pero hasta el momento la señora no aparece. También está el joven Anauri Casillo, un estudiante de Derecho que cumplió recientemente 5 años de desaparecido, y así hay otros casos. El jovencito Alexander Sang, me parece que es su nombre, y hasta el momento no hay ningún tipo de solución en torno a estos casos. Entonces, de acuerdo a lo que considero, cuando pasan estos casos, la gente pasa como por una especie de efervescencia, de vamos a buscar, de vamos a hablar sobre esto, pero ya luego se baja la marea y se sustituyen por cualquier otro tipo de información que esté en esos momentos. ¿Cómo te sientes tú con respecto a esto y por qué crees que hasta este punto no hemos avanzado como deberíamos hacerlo en torno a las desapariciones? Con relación a ese punto me siento frustrada porque yo sé que hasta que las familias no encuentran un cuerpo o no encuentran a la persona, no hay una reparación plena. Puedes tener apoyo mediático, puedes volverse viral el caso, muy conocido, muy sonado, pero según va pasando el tiempo, eso se va cayendo, las personas se van quedando solas en ese proceso, a menos que decidan a emprender un activismo social o unirse así a ese nivel, con esa efervescencia a la causa. Si no es así, un caso va desplazando a otro, es lo que vemos día a día, y nosotros ahí entramos para visibilizar la problemática como tal, como país, como sociedad, cómo estamos con este tema de las desapariciones, y no hablar de un caso en particular, porque es que un caso va a sustituir a otro, sino hablar del problema. Y también algo importante, prevención, enfocarnos en prevenir. Las desapariciones se pueden prevenir, hay riesgos que se pueden monitorear, las autoridades tienen que accionar, tienen que despertar, ese aislamiento institucional, esos indicadores de impunidad, eso tiene que desaparecer, tiene que bajar, y entonces por eso no nos enfocamos en un caso como tal, sino en afrontar el problema, como sociedad, como país. Siempre le decimos a las personas que no lo vean como un hecho aislado, como algo que no le puede pasar. Esto le puede pasar a cualquiera, señores, y no esperemos que nos pase para querer saber y apoyar la causa. Yo nunca pensé que mi mamá se iba a desaparecer, jamás me pasó por la cabeza, y menos que yo iba a estar liderando una entidad de desaparecidos. ¿Qué podemos hacer para apoyar? ¿Qué acciones podemos hacer nosotros como sociedad, como vecinos, como amigos, para apoyar a familiares que estén en el proceso de búsqueda de sus seres queridos? Yo pienso que el primer paso es informarnos, educarnos de cómo podemos ayudar. Por ejemplo, algo simple, compartir los afiches de los desaparecidos y las noticias que compartimos en los medios de comunicación también, comentarios de valor para que esas noticias sean las virales. Ese es el contenido social que tiene que consumir el país para educarse también en este tenor y poder ayudar. Todas las personas que tienen a mano un teléfono con internet pueden ayudar en una desaparición cuando ya ocurre, ayudar a difundir esas imágenes en las primeras horas, porque muchas veces las familias, algo que te voy a compartir, aún no han podido poner la denuncia o no se la han recibido porque no han pasado 72 horas, pero esa gente están volanteando esos afiches en diferentes grupos de WhatsApp y en medios de comunicación también. Llega primero a un medio más fácil el reporte de desaparecido que a la misma institución de desaparecido. Entonces nosotros lo que consumimos en internet, estos contenidos, lo podemos hacer virales, también haciendo redes de búsquedas comunitarias. Si usted sabe que hay una actividad que se va a activar una búsqueda de personas desaparecidas, una jornada de pega de afiches, una manifestación pacífica, únase. Existen canales de difusión donde se comparten estas informaciones y si usted ve eso es algo interesante. Use sus redes también para usted levantar la voz, aunque no son conocidos suyos.
aunque no sea una persona familia suya, sea usted también un canal para visibilizar y darle a esa familia que está en ese momento pasando por eso, darle una voz y un apoyo. También queremos enfocarnos en las escuelas, pero en las escuelas para trabajar prevención de riesgo y también cómo actuar cuando ya ocurre la desaparición, porque en los últimos años hemos visto adolescentes desaparecer, sobre todo jovencitas también, y eso ha generado toda una ola de críticas y pudiera también por ahí enfocarse una buena campaña de prevención y de sensibilización para que la sociedad también entienda que no todas las niñas que se desaparecen fue porque se fueron con alguien por ahí. Hay muchas niñas que lamentablemente han desaparecido y no han corrido con la suerte de ser encontradas o han sido secuestradas. Yo tengo casos, por ejemplo, que me han llegado de niñas que han sido secuestradas por personas que están delinquiendo, que pertenecen al crimen organizado y están bajo amenazas con esa persona y le han amenazado a la familia. Entonces, todo ese tipo de información, conocerla, nos da a nosotros la herramienta para poder ayudar. Y ya para finalizar, Evelyn, quisiera que des consejos bien puntuales a los familiares, a la gente que se le desaparece una persona. ¿Qué es lo primordial para hacer? ¿Qué tipo de acciones tenemos que tomar? Lo primero que deben hacer cuando desaparece una persona es que vayan a poner su denuncia y no tienen que esperar las 72 horas, porque eso no está contemplado en ningún marco legal. O sea, no hay ninguna legislación que contemple que ustedes tengan que esperar 3 días para tener el derecho a poner la denuncia. Ustedes pueden ponerla inmediata. De hecho, es lo mejor porque ahí en las primeras horas hay más probabilidad de la localización con vida. Segundo, vayan a mano, lleven o tengan a mano sus documentos, porque si usted es el que va a poner la denuncia, usted tiene que llevar su cédula, tiene que tener fotos, preferiblemente recientes, de la persona desaparecida, donde se le vea claramente la cara, el rostro, números de teléfono hábiles para que puedan ser contactados si alguien tiene algún tipo de información. Eso es primordial. Y o sea, yo les resumiría que esos serán como los pasos básicos para ustedes dar como ese primer paso, valga la redundancia, y también visibilizarlo de una vez. Se desaparece, es una persona que no acostumbra a estar incomunicada, usted tiene que compartir ese afiche de una vez, no espere, compártalo en sus redes, en sus grupos, en los medios de comunicación también, para que se visibilice. Evelyn, muchas gracias de verdad por sacar de tu tiempo, por revivir en cierto modo esta historia conmigo, que yo sé que si bien tú te dedicas a promover que se luche por las personas desaparecidas, imagino que o alcanzo a imaginar más bien que no debe de ser fácil para ti también repetir y saber que aún no encuentras a tu madre. Así que muchas gracias de verdad por brindarnos este espacio y por hacernos partícipes también de este camino tan difícil que han recorrido tanto tú como tu familia. Gracias a ti, Indira, por el espacio, también por alzar la voz como periodista, colega, te lo agradezco muchísimo. Ojalá y más personas también se sumen a hacer este tipo de contenido porque ayuda a que la gente también se eduque, se sensibilice con la causa. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti y espero de todo corazón que puedas también encontrar a tu madre y que continúen encontrando a otras personas de ese listado extenso que tienen ustedes en la Asociación Dominicana de Familiares de Desaparecidos. Que así sea, gracias.